no interrumpiendo como el ruido ambiente. Lo otro que les recuerdo, chiquillos y chiquillas, es que el chat yo voy a estar pendiente de él para que lo podamos ocupar si es que necesitan preguntar algo y cosas así. Bueno, como ven en pantalla, nosotros hoy día, bueno, estamos al lunes 4, estamos con el séptimo para la grabación. Recuerden que todas las clases se van a grabar. Y hoy día estamos en la clase número 15 y lo que vamos a hacer es hablar en el fondo sobre las características físicas y humanas que caracterizan a nuestra región. Ya nos vamos a localizar, o sea, vamos a trabajar específicamente lo que es nuestra región. Quizás sean contenidos que ustedes ya como que sientan que son medios parecidos a los que vieron el año pasado, porque de hecho son como temáticas que ustedes ya trabajaron con la Miss Bárbara, pero que por la contingencia del año pasado quedaron como, faltó como quizás enfatizar o reforzar un poquito. Así que tiene que ver con eso. Eh, esta presentación yo se las voy a subir a Classroom. Entonces, al término de la clase, por lo tanto, ¿qué les sugiero yo? Que tomen apuntes de aquello que yo no estoy diciendo, o sea, que no está en el Power, ¿ya? Para que no tengan que anotar doble y quizás vayan dejando los espacios, como que solo tomen apuntes de aquello que yo estoy aportando como extra. Recuerden que esta clase es de la forma A, por lo tanto yo voy a hablar aproximadamente media hora, entre 20 a 20 minutos, entre 20 a 30 minutos, eso. Y luego vamos a pasar a una actividad que tengo preparada. Y luego de eso, los últimos 15 minutos serían como para resolver dudas, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Si damos inicio, voy a poner un cronómetro para no pasarme y poder darles como bien el tiempo. ¿Hasta ahora alguna pregunta, chiquillos, chiquillas? ¿Se escucha bien mi voz? Por lo menos yo la escucho bien. Ya. Sí, se escucha súper bien. Ya, súper. Tranquilo. Sí, mi, sí se escucha. Ya, súper. Y aquí la Francisca me dice que también se escucha. Genial. Ya, entonces partamos. Bueno, lo importante o con qué vamos a comenzar es con localizar nuestra región. Si ustedes se fijan acá, estamos frente a un mapa mudo del mundo. Y si tuviésemos que localizarnos a nosotros, bueno, lo primero es entender como que aquí están los océanos, los celestes son los océanos y lo blanco los continentes, y que acá, donde está la flechita, estoy indicando que es nuestro continente americano, evidentemente. Esta sección o región de acá abajito es América del Sur y por lo tanto nosotros nos encontramos como en esta franja. Al lado de Argentina, al lado del Océano Pacífico, que está acá, también como, bueno, aquí no está demarcado, pero también al lado de lo que es Perú y Bolivia. Pero si tuviésemos que además como indagar más allá como de como de este espacio, nosotros si nos preguntamos como en qué región vivimos realmente, bueno, yo les traje acá, espérenme, no, nos vamos a demorar mucho si lo hago. Bueno, si indagamos un poco más, creo que acá se los traje, a ver. No. Bueno, si indagamos un poquito más entonces, debiésemos llegar incluso a preguntarnos como, bueno, ya si vivimos en el país Chile, pero de toda esa franja larga que somos nosotros, ¿en qué lugar como que vivimos específicamente nosotros? Y de allí como hablar de que nosotros vivimos en la región metropolitana, que su capital es Santiago y que en toda en ese gran territorio, nosotros en particular, bueno, yo vivo en Pudahuel, algunos de ustedes en Maipú y en otras comunas. Entonces, desde allí como que es importante partir la clase, entendiendo de dónde, preguntándonos como de dónde somos nosotros. Siendo un país tan largo, yo me pregunto, ¿cómo es que se organiza? ¿Cómo es que nosotros hacemos eficiente y nos organizamos bien como un país, siendo un territorio tan extenso? Eh, entonces, bueno, aquí hay un poquito de historia, y es que en la Constitución dice que nosotros nos vamos a dividir en regiones. Así nos vamos a organizar, nos vamos a dividir en regiones y esa va a ser la forma en que Chile se va a organizar. Antes, ¿cómo lo hacía? Porque no siempre fue así. Resulta que entre el siglo XIX y el siglo XX, Chile se organizaba a través de provincias. Sin embargo,
con una reforma que se hizo en dictadura para 1974. Recuerden que la dictadura militar comienza en 1973. En el 74, Augusto Pinochet, en alianza como con la Junta Militar, deciden como reorganizar al país y crean 13 regiones. 12 regiones o sea, son 12 regiones más una región metropolitana que iba a ser como la capital, que somos nosotros. Luego de eso se mantuvo como esa estructura, se encontró como eficiente y en el 2007 se crearon dos comunas nuevas, o sea, dos regiones nuevas, que son la de Arica y Parinacota y la región de los ríos, y en el 2018 que se creó la región del Ñuble. Entonces, así es como nos hemos organizado como en el último tiempo. Bueno, aquí si se fijan está finalmente como el mapa de Chile. ¿Podemos retroceder un poquito? ¿Cómo? ¿Podría retrocederla un poquito? ¿Ahí? Sí. Ya. Sí. Ya. Listo, muchas gracias. Ya, ok. Bueno, acá vemos el mapa de Chile y si se fijan es un mapa de Chile dividido en regiones. Acá que es importante que ustedes siempre que se enfrenten a un mapa tienen que estar pendientes de la simbología. ¿Qué me indica la simbología? Este mapa, por ejemplo, no tiene título, entonces yo podría verlo y decir, oye, ¿de qué se trata esto? Como que no entiendo muy bien. Pero, ya, ay, esperen, me distraje. De aquí me dicen que a la Sofía Herrera no le carga. ¿Qué no le carga? No entendí. Si pueden explicar, porque no sé a qué se refieren con que no carga. Ya. Entonces, si se fijan la simbología, aquí aparece la cosa para poder unirse. Yo lo subí por Classroom y por mail, pero en caso que no alcance a llegar a la hora, para que le puedan decir que esté tranquila de que en el fondo va a estar como... Ah, ya se unió. Ya, perfecto. Ya, entonces, siguiendo. La simbología lo que aquí indica es que, por ejemplo, los puntos negros más grandes corresponden a capital de la República, es decir, Santiago, que es este, que es donde ven el indicador. Luego, los puntos más pequeños son las capitales de las regiones. Por ejemplo, de la región de Arica y Parinacota, su capital regional es Arica, luego Iquique de Tarapacá, de Antofagasta es Antofagasta, de Atacama es Copiapó, etcétera. Luego, las líneas negras muy marcadas corresponden al límite internacional, es decir, la que demarcan finalmente territorio de Chile. Y esto es lo que nos importa, como que la línea punteada corresponde a la línea regional. Por lo tanto, principalmente este mapa nos va a indicar las regiones de Chile. Ya nos va a delimitar a Chile y además de eso, cuáles son sus regiones y sus capitales regionales. Entonces, nosotros estamos acá en la región metropolitana. Ahora ya no se trabaja con las regiones por número, se les llama por su nombre, ¿ya? Así desde el último tiempo se ha implementado esto. Antes éramos como la región 13. Mis copiaron algo, es que me entré atrasada. Ya. Chiquillos, repito, este material lo voy a subir a Classroom y todo lo que yo diga y no aparezca en el Power, ustedes lo anotan, porque yo esto lo voy a subir. Entonces, para que no anoten doble, ¿ya? Eso. Entonces, por ejemplo, aquí es necesario que ustedes anoten que nosotros vivimos en la región metropolitana y que la capital es Santiago. Así como para que también se ubiquen cuáles fueron las nuevas regiones que se crearon, porque este es un mapa actualizado. Bueno, acá aparece, en el 2007, recuerden que se crea la comuna, o sea, perdón, la región de Arica y Parinacota, que antes pertenecía a la región de Tarapacá, y por lo tanto esta es nueva. También se crea la región de los ríos, que antes pertenecía a la región de los lagos. Y finalmente, en el 2018, eso hace 2 añitos atrás, se crea la famosa región de Ñuble, con su capital regional que es Chillán. ¿Ya? Ahí para que nos ubiquemos. Ya, ¿qué características va a tener la región en un aspecto físico? Y aquí es súper importante que pongamos ojo. Ya, ay, me faltó el signo de interrogación. El primer elemento que tiene una región, y aquí es importante que pongan atención más que anoten, porque esto va a estar después, ustedes lo van a tener,
El primer elemento que tiene que puede tener una región es el relieve. ¿A qué nos referimos con relieve? Que son todas estas características del territorio, como vemos en la imagen, que tiene que ver con, por ejemplo, con las montañas, con los espacios más planos de un territorio. Aquí, si se fijan, aparece, no sé, una cordillera, la diferencia entre una cordillera y una montaña, la colina, en la llanura, el valle, todos esos aspectos del territorio que finalmente cuando no se uno va en la carretera va observando o desde un avión se ve como súper claramente a veces como las formas del relieve. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos relieve, ¿ya? Pero Chile tiene va a tener 4, como se le llaman macroformas, como súper marcadas. Algunas regiones lo van a tener todas presentes y otras no tanto. Y esa es la que nos vamos a enfatizar. Esto es solamente esta imagen que ven en pantalla, es solamente un ejemplo de qué es lo que yo voy a entender por relieve, para que se lo pudiese imaginar. Diga. Es que estoy leyendo un poquito el mapa, los lugares que dice, y dice que hay una maceta y una depresión. ¿Qué es eso? Ya, es que aquí son la imagen es netamente ilustrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a indagar en qué diferencia hay o no nos compete para esta clase cuál es la diferencia entre la meseta y la depresión. Ahora, para responder a tu pregunta, la meseta, si tú te fijas, un relieve mucho más marcado, como una montaña, pero que tiene como un corte, no sé si te fijas que es como más plana, que Sí, si es una como un punta. altiplano, como una cosa así, no tiene como esa punta tan marcada, es más bien plana. Mientras que la depresión es un espacio como como un espacio como más plano, pero que viene inmediatamente como de una elevación, si te fijas acá. Como que A está diferencia hundido. de un valle que viene mucho más como plano. No sé si me logro explicar, pero insisto que aquí como que esas diferencias no son tan relevantes de momento como para lo que nos compete aquí en la clase, ¿ya? Ya. Entonces, ¿en qué quiero que nos enfoquemos? En que el relieve tiene 4 macroformas, es decir, 4 como grupos de relieves que vamos a encontrar aquí en Chile. ¿Cuáles son esos? En primer lugar, las planicies litorales, que las planicies litorales eh, van a ser como ese espacio que hay entre el mar y la cordillera de la costa, es decir, donde está la playa, donde nosotros vamos a tomar sol, donde están los puertos. Eso es esas son las planicies litorales. Luego tenemos la cordillera de la costa, que es una cadena montañosa que tiene menor altura que la cordillera de los Andes y que se presenta de manera casi continua en casi todo Chile. También tenemos lo que es la depresión intermedia, que es como un relieve, pero de mucho menor altura con respecto a las cordilleras, que está entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, y que principalmente se caracteriza porque es donde están localizadas parte importante de las ciudades, y además donde se desarrolla mayoritariamente la agricultura. Y finalmente tenemos la cordillera de los Andes, que también es una cadena de montañas, pero es la más importante del país. Y porque además, bueno, no solo como por su tamaño es muy importante, sino porque ahí también tenemos nuestros recursos mineros y grandes reservas de agua dulce, ¿ya? De allí, por ejemplo, provienen muchos de nuestros ríos. Entonces, es tremendamente importante. Si nosotros acá tenemos presente, ¿tienen alguna duda hasta acá sobre la diferencia entre las 4 macroformas, chiquillos, chiquillas? No, mi. Ya, súper, Yo tampoco. genial. Entonces, dice, no, 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 ya. Entonces, acá vemos un mapita de las macroformas. Esto es como que nosotros hubiésemos cortado por la mitad a Chile y lo estuviéramos viendo como de lado. Esa es la idea de este mapita. Aquí, si se fijan en el costado, aparece la altura
Entonces aquí está como un nivel 0 con respecto al mar. Aquí está a 1000, 2000, 3000, 4000. Esto es en relación al mar. ¿Por qué? Porque en esta puntita de acá se supone que empieza el mar. Entonces, acá vamos a tener las famosas planicies litorales. Aquí es donde van a estar localizadas. Aquí está el mar y aquí están las planicies litorales. Aquí está Cartagena, Valparaíso, Maitencillo, no sé, Pichilemu, etcétera. Luego acá nos encontramos el Quisco, bien. Acá nos encontramos con la famosa cordillera de los Andes. Por ejemplo, si hemos ido a Valparaíso, se acordarán ustedes que nosotros siempre atravesamos unos túneles. Hay uno súper largo que atravesamos. Bueno, ese túnel que atravesamos, Lo Prado creo que es, hoy no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Pero cuando uno va a la playa, bueno, especialmente a Valparaíso, uno tiene que atravesar sí o sí unos túneles. Esos son los que pasan por la cordillera de la costa. Eh, ya, entonces, después, y eso es lo que llamamos cordillera de la costa y está presente prácticamente en todo Chile y de hecho, como la parte más antigua de la cordillera de la costa está en Temuco. Luego tenemos la depresión intermedia, que es donde se encuentra, por ejemplo, Santiago ubicado, eh, y donde están las principales ciudades y donde se usa para la agricultura, es el túnel Lobrado y Zapata. Sí, eso, gracias. Que en la hora no me acordaba cómo se llama. Entonces, repasemos. Acá está ya el Quisco, que habla el Martín. Acá en la cordillera, en la planicie litoral, entonces está el Quisco. Pero para llegar al Quisco tuvimos que pasar por la cordillera de los Andes y nos fuimos por el camino donde pasaba por el túnel Loprado y Zapata. Luego, pero antes de llegar a la cordillera de los Andes, nosotros teníamos que salir de algún lugar y en este caso nosotros salimos de Santiago. Nosotros estamos localizados en la depresión intermedia. Y desde donde aparece el sol, el hermoso sol que nos acompaña diariamente, es desde la cordillera de los Andes, que ese es el que como la cadena montañosa más importante y que nos acompaña prácticamente todo Chile, desaparece como ya en el extremo sur. eh, y esas son las 4 principales macroformas. Hay lugares en Chile que no tienen, por ejemplo, planicies litorales. Hay otras que la cordillera de la costa tampoco aparece, y hay otras donde la depresión intermedia se confunde entre la cordillera de la costa o principalmente la de los Andes. Esta es como lo principal y es donde está la, la zona central, es la que tiene como muy presente estas 4 macroformas, ¿ya? Em, por ejemplo, en el norte, en Arica, Iquique, las planicies litorales son muy pequeñas, como que es una calle en verdad, como que está, ¿y cómo se presenta? Como un acantilado, es decir, como que pasas como rápidamente como de un cerrito al mar. O si alguien ha ido a Lima, por ejemplo, ahí es muy claro eso, a Perú. Ya. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta acá de lo que hemos visto? Yo no, entendí bien. Ya. No, Miss. Ya, muchas gracias por responder. Ya. Entonces, siguiendo con los contenidos, bueno, acá vemos un mapita donde es un mapa de relieves, donde los colores, ¿qué es lo que nos van a indicar? Por ejemplo, el azulito, dónde están presentes las planicies litorales. Si se fijan, desde Copiapó hasta más o menos Puerto Montt, hay como sectores como bien importantes donde están marcadas las planicies litorales, donde vemos en casi todo Chile es como este verde musgo, que es la cordillera de los Andes, si se fijan. Muy presente, por ejemplo, lo que es la cordillera, o sea, en Punta Arenas, entre medio, bueno, tenemos la cordillera de la costa, que es amarilla. También está muy presente, por ejemplo, no sé, en La Serena, si se fijan, como que prácticamente no existe la depresión intermedia, que es este color verde. ¿Ya? Entonces este mapita, por ejemplo, nos va a indicar que ustedes después van a poder explorar con mayor claridad como la diferencia de las 4 macroformas y preguntarse, bueno, ¿dónde están súper marcadas estas 4 macroformas? Por ejemplo, Santiago, ¿qué macroforma no tiene la región metropolitana? ¿Cualquiera que pueda responder? ¿Cordillera de la costa? ¿No tenemos cordillera de la costa en la región metropolitana? Pues, hasta lo que yo he visto, no.
Sí. El litoral, las planicies litorales, pues no tenemos playa nosotros, pero sí tenemos cordillera de la costa. De hecho, aquí desde Pudahuel, Maipú, vemos mucho más cerca y como más, sí, pues más cerca la cordillera de la costa. De hecho, nosotros nos divide la cordillera de la costa con la quinta región. Así que la única macroforma del relieve que no tenemos es la planicie litorales, ¿ya? Porque la región metropolitana no tiene mar, o no, de hecho es la única región que no limita con mar. Entonces, Santiago solo tiene cordillera de los Andes, que es donde está, no sé, localizado ahora muchas casas de Peñalolén, La Florida, etcétera. Depresión intermedia, nosotros estamos en la depresión intermedia propiamente, y cordillera de la costa. Ya piensen que Melipilla es parte de la región metropolitana. Entonces, Melipilla está ya como en las faldas de esa cordillera. Y las planicies litorales, por lo tanto, no las tenemos. ¿Qué otro macro relieve tenemos? El clima. Bueno, en Chile tenemos una diversidad muy amplia de climas. Si se fijan, acá aparece por lo menos lo que es el clima desértico, semiárido, templado mediterráneo, templado lluvioso, marítimo lluvioso, estepárico frío, tundra por efecto de altura, polar y tropical lluvioso. Ojo, aquí yo no me voy a detener a explicar cada uno. ¿Qué es lo que me interesa que entendamos, chiquillos y chiquillas? Que el clima en Chile va a depender de la, bueno, uno como de los diferenciadores más importantes del clima es la latitud. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más cerca nos encontremos de la línea del Ecuador, más vamos a estar, más cálido va a ser nuestro clima. Chiquillos, insisto, voy a detenerme a explicar a grandes rasgos lo que es el clima y no me voy a detener en lo demás, y eso lo puedo responder más adelante, ¿ya? Para que podamos como avanzar en especificar qué es cada uno como de estos climas, ¿ya? Así que como para que como que lo anoten y luego yo les respondo como esas dudas. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que mientras más cerca nos encontremos la línea del Ecuador, o sea, a mayor latitud nos encontremos, más cálido va a ser nuestro clima. Por eso el norte del país se va a caracterizar por climas más bien desérticos y de alturas como más altas que el extremo sur de Chile, porque el extremo sur se va a encontrar a menor latitud y por lo tanto más cerca de los polos, y se va a destacar por climas mucho más fríos. ¿Qué es lo importante de eso? Que a lo largo de todo nuestro país nos vamos a encontrar con diferentes climas, como partiendo de los más cálidos en el norte, los de carácter más mediterráneo o templados en el centro, donde está Santiago, y muchos más fríos hacia el sur, ¿ya? Son fríos y lluviosos, mientras que en el norte son cálidos y áridos, ¿ya? O sea, hay mucha temperatura y son mucho más secos, llueve mucho menos. Por lo tanto, esto va a impactar directamente en nuestra vegetación. Ahora, ¿qué otro factor también está presente? La altitud. No hemos pasado la lista aún, porque la lista la voy a pasar, voy viendo quién está presente y antes de iniciar la actividad. Em, Eso, ya, se me fue la onda. A ver, ya, entonces, por ejemplo, a mayor altura también va a cambiar el clima. Por lo tanto, cuando el clima que se presenta en nuestro cordón montañoso más alto, que es la cordillera de los Andes, vamos a tener un clima diferente que el que nos encontremos en nuestras planicies litorales o en nuestro, por ejemplo, depresión intermedia. Ya, si se fijan, ahí hay como una diferencia. Acá estamos frente a un gráfico de clima y lluvia, ¿ya? Aquí creo que me salté. Allá. Sí, antes de eso, quiero hablarles de otro elemento físico. Antes de explicar ese, porque me equivoqué de dónde los puse. Antes de pasar a ese, les voy a explicar
Otro elemento físico de una región que tiene que ver con la hidrografía. Por hidrografía vamos a entender que son todos los, como el agua disponible que se encuentra como en una región. Recuerden que esa agua disponible no solamente como que se da a propósito como de los cursos, por ejemplo, de un río, sino que también lo tenemos en un lago, a propósito de la lluvia, etcétera. Eh, y la hidrografía va a estar muy ligada al clima, porque aquellos lugares en los que llueve menos, por lo tanto, vamos a tener como, como características hidrográficas, o sea, de disponibilidad de agua, mucho más escasas. Y eso además va a impactar en la vegetación, que también es un aspecto físico, o sea que nosotros lo podemos evidenciar, que la vegetación de un lugar, cuando hay más disponibilidad de agua, vamos a encontrar más vegetación. Y eso lo vamos a ver como muy claramente en la diferencia entre norte y sur. O sea, si nos vamos a Arica, vamos a encontrar una diversidad de vegetación mucho menor que si nos fuéramos a Puerto Montt, por ejemplo, o a, no sé, Osorno. Eh, y además, y si bien en el norte nosotros igual nos encontramos con vegetación, va a ser mucho menos variada y va a estar adaptada al lugar. Mientras que en el sur vamos a encontrar una diversidad como gigantesca. De hecho, de allá vienen como esos árboles milenarios y todo ello. Al Classroom, la voy a subir. Entonces, ahora sí retrocedemos a este, perdón, a este gráfico. Aquí si se fijan, por el costado aparece, por el costado izquierdo, aparecen las temperaturas, donde aquí están los 0 grados y si subimos vamos aumentando la temperatura hasta llegar a 40 grados, pero si bajamos vamos disminuyendo en temperatura. Esta es como la línea, bueno, esta es de temperatura. Para la línea como vertical derecha es la cantidad de mililitros que caen, es decir, la cantidad de lluvia que cae durante un año. Vamos desde el 0 a los 50, 100, 150, 200, hasta los 400 mililitros, ¿ya? Por lo tanto, la línea vertical izquierda está la temperatura y en la línea vertical derecha la cantidad de lluvia que cae. Y eso está como, se intersecta con una línea horizontal que corresponden a los meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre. Ya, entonces, interpretemos esto. Eh, ya, los gráficos, o sea, las líneas que son amarillas corresponden a la cantidad de lluvia que cae durante un año, ¿ya? Entonces, en Osorno, aquí estamos hablando de la estación Osorno, Cañal Bajo, en Osorno aparece que, por ejemplo, en enero va a llover 50 mililitros. Si se fijan, todo el año en Osorno llueve, sí o sí. Por lo bajo, llueve como 50 mililitros. Los meses en que más llueve va a ser de mayo a agosto, donde el mes que más llueve, por ejemplo, va a ser, parece que mayo y junio, donde se registra la mayor cantidad de lluvia y corresponde a los 200 mililitros, ¿ya? Por lo tanto, aquí está muy claro que, bueno, llueve en todo el año, pero en verano, primavera, verano, que va desde noviembre a marzo, hay menor cantidad de lluvias y donde más se concentra la lluvia es en invierno, en los meses invernales. Ahora, estos puntitos que se unen con líneas corresponden a la temperatura, ¿ya? Y por lo tanto aparece que las temperaturas más bajas están dadas en los meses de invierno también, que pueden llegar incluso a los 0 grados, y las temperaturas más altas las vamos a encontrar en verano, ya donde podemos alcanzar máximas por sobre o alcanzando los 25 grados, que para nosotros no es tan alto porque nosotros vivimos en verano con 35 grados. Pero esto está en el sur. Y si se compara con Futaleufú, se pueden dar cuenta ustedes que en Futaleufú llueve muchísimo más, es decir, alcanza hasta los 300 mililitros,
y que las temperaturas mínimas también son mucho más bajitas, es decir, están mucho más cercanas a los 0 grados. Quizás es mucho más equilibrado, como más parejo, como la forma en que llueve y las temperaturas. En Osorno, o sea, no hay tanta diferencia, pero en Futaleufú como que hay harta diferencia entre ciertos meses. ¿Ya? ¿Por qué me interesa como explicarles este gráfico? Porque vamos a tener una actividad en la guía asociada a esto, ¿ya? Entonces, para que lo puedan como entender desde ya. ¿Alguna duda hasta acá? Yo no. ¿No? No, mi. No, mis. Ya, súper. Sigamos entonces. Eh, ya. Y acá tenemos una imagen, o sea, un mapita que habla sobre los ríos en el fondo. Aquí lo importante, o lo que me gustaría como marcar acá, es como la disponibilidad como de ríos que tiene Chile. Si se fijan, o sea, por ejemplo, bueno, por algo tenemos una región que se llama región de los ríos, donde son predominantes como esos cursos de agua. Y su disponibilidad como para también que exista vida en tanto nosotros podamos consumir de esa agua y también la podamos utilizar como para ciertas actividades, principalmente la ganadería y la agricultura, ¿ya? Eso es como lo importante de este mapa. Ah, y acá hay como un ejemplo que lo saqué del libro de no, de sexto de historia que entrega el ministerio, sobre la diferencia que hay en el fondo o como de vegetación por hay diferencia de vegetación porque hay una diferencia de clima y de disponibilidad de agua. Por ejemplo, acá aparece como en la cordillera de los Andes, dice que está Cerrillos de Tamaya, que hay una presencia de vegetación adaptada debido a la falta de agua, especialmente hay arbustos. Entonces, si se fijan en ese típico como paisaje desértico, con esos árboles que uno, no sé, a veces no lo encuentra quizás tan bonito o que son bien particulares del norte. Mientras que si como que bajáramos hacia como la cordillera de los Andes, o sea, perdón, de la costa, está el Parque Nacional Fray Jorge, donde se presenta como un bosque hidrófilo, que eso significa que la vegetación necesita una gran cantidad de agua para vivir. ¿Y cómo va a vivir un, un parque de esas características como en un clima más bien como cálido desértico? Bueno, porque la densa niebla y además el río Limarí le va a proveer como de agua a ese sector para que haya vegetación, ¿ya? Y por eso siempre va a haber como, va a estar como húmedo y va a haber bosque. Entonces ahí, si se fijan como en un mismo territorio, en una misma región, vamos a encontrar como dos paisajes diferentes. Eso. Y ahora vamos a pasar a las características demográficas de una región. Con demográfico, ¿a qué me voy a referir? A la gente, a las características de la población, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las características de la región? Bueno, la demografía es la cantidad de habitantes que van a existir. ¿Quién se preocupa como de tomar los datos de la cantidad de habitantes? Es el Instituto Nacional de Estadística. ¿A través de qué mecanismo? Del famoso censo, ¿ya? Yo fui al Parque Fray Jorge. Ah, qué bacán. Yo no he ido, así que me gustaría en algún momento ir. Ojalá disfrutáramos harto de estas cosas como, bueno, ahora después de la cuarentena, podemos disfrutar como de esos hermosos lugares. Ya, entonces, em, retomando, por demografía vamos entonces a entender que hablamos de la población propiamente y nos vamos a referir a la cantidad de habitantes. El INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, aplica... eh, ¿qué pasó? Que su mensaje fue ignorado. ¿A qué se refiere? Ah, perdón, perdón. ¿A cuál? ¿Ahí, Francisca? Francisca, ¿qué diapositiva es la otra? ¿Esta? ¿En esa? Pero ¿te acuerdas? Esa, ya.
Ojo, como que no es que yo esté ignorando los mensajes, sino que a veces no me doy cuenta de que, porque como estoy también viendo lo de la clase, basta con que me repitan de nuevo la pregunta, como que puedo, y así como que lo tengo más presente, así es que se me pasa, ¿ya? Entonces, ya la característica, ya, ok. Lo de la característica entonces de la región tiene que ver, perdón, con lo demográfico entonces con la cantidad de habitantes. Y yo les decía que el censo se preocupa no solo de saber cuánta gente vive en Chile, sino que esa información la divide en región, en capitales, en comunas y en localidades pobladas. O sea, llega como a niveles bien micros como de ver cuánta gente vive. Además de ello, no solo ve la cantidad total, sino que también divide a la cantidad de población en hombres y cuántos hombres y mujeres existen, cuántos niños, jóvenes y adultos hay. Chiquillos, insisto, Martín, el chat es para hablar netamente cosas de la clase, ¿ya? Ojo con eso, como por algo estoy como pendiente de eso, para que hablemos cosas de la clase. Y además me distraen si están hablando cualquier otra cosa. Entonces, la cantidad de habitantes se va a dividir por edad. Van a haber tres diferencias. Se va a levantar información como de los bebés, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, adultos jóvenes, etcétera, hasta de los ancianos. También se va a dividir por sexo, es decir, por hombres y mujeres. Creo que en el último censo hubo eh, no estoy tan segura si habrá sido como por ninguno de los dos, cuando no se identifica ni con hombre ni mujer. Y también se divide por urbano-rural. Hay otras categorías más, pero estas son las que nos vamos a concentrar hoy día. Acá vemos un cartograma que es un mapa de la cantidad de población que existe en Chile, pero lo entretenido de este mapa, que si se fijan es como bien parece pixeleado, porque ¿qué es lo que busca? Que el mapa se distorsiona en la medida que hay más población. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, las regiones con mayor cantidad de población, como la región metropolitana, que tiene 7 millones de habitantes, va a ser más grande que, por ejemplo, no sé, por la región de Aysén, que tiene eh, alrededor de 100.000 habitantes, o que la región de, no sé, de Magallanes, que también tiene 166.000 habitantes. Entonces, comparados con la región metropolitana, son muchísimo más pequeñitas. Entonces, en vez de hacer un mapa como de Chile, como el típico mapa de Chile y ponerle al lado las cifras, parece ser más representativo que fuéramos como agrandando las regiones dependiendo de la cantidad de habitantes. Si se fijan, bueno, Chile concentra prácticamente el 10% como de la población nacional. Es mucha la gente que vive en Santiago, la región metropolitana, especialmente en nuestra capital que es Santiago, ¿ya? Por lo tanto, por eso como que parece lógico a veces como que se concentre o se ponga tanta atención a Santiago porque aquí es donde vive mucha población. Luego le sigue la región de Valparaíso, que si se fijan está bien lejos de la cantidad de personas que viven en la región metropolitana. En la región de Valparaíso vive 1.800.000 personas. Luego le sigue la región del Biobío con 1.500.000. Aquí está Concepción. Y finalmente le va a seguir la región del Maule con 1.044.000 personas. Ya las regiones que menos población tienen van a ser, bueno, ya se los indiqué, Aysén, Magallanes, y luego le va a seguir Arica y Parinacota. Sí, eso es como súper importante. Y eso, a ver, espérenme. Eso es como algo que les quería mencionar es que el censo se hace cada 10 años. El único problema que hubo fue, si no me equivoco, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, en el cual hubo errores donde no se pudo hacer el censo. ¿Por qué es importante siempre hacerlo cada 10 años o de manera regular el censo? Porque así vamos a saber cuánta gente vive en Chile y por lo tanto qué es necesario hacer para que todas esas personas puedan vivir mejor. En el fondo, si hoy día nosotros tenemos actualizado el número de personas que viven en Chile, podemos saber cuántos, por ejemplo, test
para ver el coronavirus debiésemos tener disponible. Si nosotros viviéramos con cifras de 1980, donde, por ejemplo, la población de Chile, no sé, o la población de Santiago era de, no sé, de 4 millones de personas, estaríamos súper desfasados. Entonces no podríamos, y nosotros compraríamos, por ejemplo, test de coronavirus en función de esa cifra, mientras que hoy día sabemos que somos 7 millones en Santiago, o si sabemos con claridad cuántos niños y cuántos adultos mayores hay, también podemos destinar vacunas o medicamentos o planes médicos como para ese tipo de población y no como en el fondo, como gastar quizás dinero en, en vacunas que sabemos que para los jóvenes no es tan prioritario, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante hablar de la demografía, no solo para saber cómo cuánta gente existe, sino porque el país toma decisiones en función de esos datos. Martín decía, o cuánta comida. Por ejemplo, la JUNAEV tiene claro como cuántos estudiantes existen en Chile porque se saca a través del censo esos datos. Se saca ese porcentaje. Entonces, no necesita como preguntarle a cada colegio cuántos niños matriculados tiene, sino que ya tiene a través del censo una idea aproximada de cuántos jóvenes debiesen ir al colegio y de cuántos debiesen ir al colegio, por lo tanto, cuánta comida se debiese destinar para ellos. Ya, eso es como la clase expositiva. Sí, puede ir al baño. Ahora, bueno, necesito saber si tienen alguna duda con todo lo que les dije hasta acá. No, No, yo no. tampoco. ¿No? Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que se van a meter ustedes a Classroom. Yo les voy a subir la guía que tienen que realizar y van a dedicar desde ahora hasta las 9:30, 9:40 a desarrollarla. Y ahí nos vamos, yo no me voy a desconectar, por lo tanto voy a seguir acá en línea. Ustedes pueden seguir, si quieren se desconectan y después se vuelven a conectar para que puedan desarrollar esta guía, ¿ya? A ver, se las voy a subir inmediatamente para que la puedan tener. Voy a dejar de compartir esto. Ya tengo acá. Se las voy a subir ahora a Classroom, el tablero. Ya estamos a 4 de mayo. De la región. Entonces, acá está. Archivo. Entonces, yo no me voy a salir de Meet y ustedes en la medida que vayan haciendo la guía, que la vayan resolviendo, me pueden ir preguntando inmediatamente como a qué me refería con esto, de qué se trata esta actividad, ¿ya? Para que como que vayamos avanzando. Y tengo una duda, es que se me acabaron las tintas de la impresora y no puedo imprimir ahora. Después yo la guía se la puedo enviar por, no sé, por email para que usted la revise o... Sí, no hay ningún problema. Porque ese es el tema, ¿no? Sí, no es necesario que la impriman. De hecho, ya, si se meten a Meet ahora, o sea, perdón, a Classroom, se van a encontrar con, les voy a compartir esto para que lo puedan ver. Ahora estoy yo. Miss, mi hermana, dice, a ver. Miss, mi hermana no está y la única que sabe. Ya, chiquillos, insisto, no es necesario que impriman la guía, ¿ya? Descárguenla y háganla por el computador, ¿ya? Para que lo puedan, no tengan problema con eso. Acá les voy a compartir la pantalla. Miss, Ajá.
si tengo impresora, igual lo puedo hacer digital o no la tengo que imprimir. Sí, ustedes vean lo que sea más fácil para ustedes, ¿ya? Ya. Miren, acá les estoy mostrando que en el tablón de Classroom aparece, ¿ya? Acá está la famosa guía, ¿ya? Características de la región. Es cortita, tiene como muy poquitas actividades, así que ahora tienen tiempo para poder realizarla. Ya miren, les voy a explicar brevemente de qué se trata. La primera actividad tienen que completar el recuadro con las preguntas que yo les hago acá. Luego, la actividad 2 tienen que... esta no se ve bien porque... en una nueva ventana. A ver, espérense, descargar. ¿A nadie le aparece en Classroom la guía? ¿O solo Martín tiene ese problema? A mí ya me apareció, de hecho ya la descargué. Sí, quizás tienes que actualizar Classroom, Martín. Una guía. ¿Cómo? Yo tampoco puedo abrir la primera guía que usted envió, o sea, como para ir viendo y después la imprimo. Es que, de hecho, yo cuando entré me aparecía como una pestaña negra arriba que decía actualizar esta página. Apreté y ahí se me apareció. Pero antes Sí, no. eso es justamente lo que tienen que hacer. Tienen que actualizar la página para que les aparezca. Y aquí le estoy... Ya, Miss, chiquillos, entonces, si tienen problemas, vayan copiando de acá lo que yo les... a ver, ya, a ver, repito. La guía, si usted la quiere imprimir, lo hace, no hay ningún problema, ya, imprímala, si puede hacerlo. Si no tiene la guía, si no está su mamá, su papá o quien sea que le imprime la guía, si no tiene tinta, no lo haga y hágala por el computador. Si no le abre la guía, si no Classroom no le actualiza, yo ahora lo estoy proyectando. Por lo tanto, vamos como, anoten lo que aparece acá, actividad 1, y lo van haciendo en su cuaderno. Ya, si no tiene el cuaderno a mano, bueno, busque hojas en blanco y vaya respondiendo ahí y después lo pasará al limpio, ¿ya? Pero vayan viendo como alternativas, chiquillos, como que no aquí no es en la medida que ustedes puedan hacerlo también, ¿ya? Entonces yo por eso también ahora les estoy como proyectando esto para que lo puedan ver. ¿Se ve bien, cierto? Yo sí. Sí, espérense, a ver. No, me queda más fácil así. Ya, entonces, si me manda el código de la clase. No tengo el código de la clase. Espérame, deja buscar. Pero, a ver, ¿quién tiene problemas con Classroom? Sí, es buena idea lo que ahí dice Camilo, que en el fondo ahora pueden ir copiando las actividades que están proyectadas y luego lo hacen en su cuaderno. Ahí está como la actividad 1. Miss, Dígame, ¿y cómo la hago en el computador? ¿cómo? Descargue la guía y se pone aquí al ladito escribiendo. Así como vivimos. ¿Y si no me permite descargar la guía? ¿Cómo? Si no me permite descargar la guía, Pero que recuerda que... pero ¿es porque no te puedes meter a Classroom? no me permite descargar la guía. Ya, recuerda que yo la clase pasada les enseñé a descargarla. Ya, pero igual Tenían... no me permite. A ver, espérame. Ya, mira, si tienes problemas para descargarla de momento, al final de la clase les vuelvo a explicar cómo tienen que hacerlo. Pero mientras copia en tu cuaderno lo que estoy proyectando en pantalla
y la vas respondiendo. Ya, gracias, Miss. Ya. Ah, acá está el código de la clase. Tiene razón. ¿Quién me dijo? La Sofía. Sí. Gracias, Sofía. Aquí les mando al tiro el código de la clase. Ese es. Ese los mandé. Chiquillos, para todos los que no pueden imprimir la guía, o sea, perdón, descargar la guía, ¿qué les sugiero yo? Que de momento copien lo que aparece en pantalla, ¿ya? Lo que yo les estoy compartiendo. Copienlo en el cuaderno y lo desarrollan ahí. Yo me silencié, sí. Oh, oh, yo me silencié, era verdad. O alguien me silenció. Ya, gracias, Martín. El Joaquín me silenció, miren. Mi, primero solamente se responden las 4 primeras preguntas. ¿Cómo? Primero se responden solamente las 4 primeras preguntas. Sí, si ya terminaste eso, por ejemplo, pasamos a esta y se sigue con la actividad 2. ¿Qué Mi, dice? Ya. Vamos a pasar acá a la actividad 2.